Hola, hoy hablaremos del tren suburbano o el tren de cercanías. Empecemos con las características propias del sistema. Este modo de transporte hace parte del sistema de tránsito de ferrocarril para la conexión entre grandes ciudades, suburbios, zonas céntricas, ciudades pequeñas alrededor de metrópolis y zonas al interior. Este sistema de transporte es de corta a media distancia, es decir, más o menos entre 100 kilómetros entre estaciones extremas. Los trenes de cercanía transportan muchísimas personas a diario. El sistema opera en un horario establecido y a velocidades estipuladas por organismos reguladores. Estos trenes operan según un horario y lugares de intervalos fijos. Generalmente sirven para zonas de menor densidad de población y comparten vías de ferrocarril, ya sea con trenes de largas distancias o incluso trenes de carga. Pero debido a que los trenes de carga tienden a ser tan lentos, tienden a segregarlos y solo comparten carriles con otros trenes que sean de transporte de pasajeros. Generalmente estos funcionan más que todos en horas picos donde hay mucha población y movimiento de personas. Estos tienden a tener de un piso o de dos pisos los vagones respectivamente de requerimiento de la densidad. Las estaciones están separadas entre ellas entre 30 kilómetros o más, por eso hay gente que tiene que usar otros medios de transporte para llegar a estas para poder transportarse. A diferencia de un tren interurbano, los trenes de cercanías son más pequeños, así que tienen menos comodidades. Pueden ser unas sillas un poco más pequeñas, pueden que no tengan porta equipaje, no tienen servicios sanitarios e incluso en algunos momentos puede que solo estén dentro de un área metropolitana específica. El servicio de comunicación entre estas, por ejemplo, entre dos áreas metropolitanas se hace por operadores y tienen ciertas frecuencias y horarios en los cuales tienden a estar por un sistema. Por ejemplo, si un tren puede salir del punto A punto B cada 2 horas o cada 1 hora o cada media hora, específicamente de acuerdo a la distancia recorrida. Ahora hablemos de las características técnicas del vehículo. La longitud de la red de operación es una variable que está definida principalmente por la magnitud de la inversión que se define realizar, al igual que los planes de desarrollo que se definen dentro de las entidades territoriales. De igual manera, la longitud, dependiendo del desempeño que se va dando durante la operación, tendrá una capacidad de ampliación bastante importante y dependerá tanto del desarrollo económico como de las necesidades que se vayan desarrollando. Hablemos de la anchura. La anchura es variable, pero podemos decir que los trenes de cercanías pueden tener una anchura entre los 2,80 metros hasta los 3,90 metros. El tren de cercanías tiene una capacidad de pasajeros entre 400 y 1100 pasajeros. En una capacidad unitaria sería un aproximado entre 1 o 2 personas por metro cuadrado de ocupación. La velocidad comercial siempre representará una fracción entre el 40 y el 60% de la velocidad máxima, que es la capacidad mecánica reportada y diseñada por los fabricantes, pero la velocidad comercial es una variable que se calcula dado los tramos entre una estación y otra estación dentro de la red vial establecida, de tal manera que se deben tener en cuenta las demoras y los tiempos de operación extra dentro del cálculo de la velocidad comercial. La velocidad máxima de un tren de cercanías es aproximadamente 200 kilómetros por hora. Sin embargo, hay trenes de cercanías alrededor del mundo que tienen mucha más velocidad. Por ejemplo, en China, el Shanghai Maglev alcanza velocidades de los 550 kilómetros por hora. Otro tren de cercanías asiático, el China Railways, también alcanza velocidades bastante altas, aproximadamente 486 km por hora. Otro ejemplo de esto es el AGV Italo en Italia. Este tren de cercanías alcanza los 576 km por hora. Estos trenes de cercanías pueden ser alimentados por motores de diésel o motores eléctricos. Incluso hay casos en los que los hay híbridos, en los cuales tienen los dos motores, uno en caso de que el otro llegue a fallar o se acaba el combustible. Dada la condición que tienen los trenes suburbanos de ser conductores entre diferentes localidades, al igual que en horarios de mayor demanda, la condición de bidireccionalidad debe garantizarse casi totalmente a lo largo de sus recorridos, dado que la demanda se presenta en una mayor medida en ambas direcciones. El radio de giro. Este depende de cada país o de cada región.
Algunos trenes de cercanía ni siquiera consideran un radio de giro, pues su trazado es casi recto. Sin embargo, el radio de giro en un tren de cercanías no será menor de 100 metros. El manual de normativa férrea, que es realizado por el Ministerio de Transporte, genera unas pendientes máximas en las cuales se deben poner en las vías férreas, y esto está de tipo A, B, C, D y E. El tipo A es del 25% en vía para trenes tirados por locomotora. También se limitan las secciones para trenes de mercancía, y generalmente siempre la pendiente evaluada en estos puntos son de 25. Luego está el tipo B, que es del 35% cuando las vías no sean de tipo A. Las tipos C son sin prejuicio a las provisiones A y B, y la pendiente máxima que se va a utilizar en la vía férrea simplemente son para motores de inclinación y tienen una pendiente de 60%. El tipo D, sin prejuicio entre el A y el C, tiene una pendiente máxima de desvíos del 25%. La tipo E es una pendiente máxima para zonas de parada del 3%, sin embargo podría ser 10% en zonas que no sean utilizadas para aparcamiento, aclopamiento, desacoplamiento, y que no haya una posibilidad de interferir con la llegada o la salida de otros trenes. La vida útil siempre se planea en términos de que la inversión tenga una rentabilidad y tenga una utilización óptima. Por tanto, dado que son obras de gran magnitud, siempre se plantean con vidas útiles no menores a 30 años, con múltiples capacidades de ampliación que van entre los 15 y 25 años con un mantenimiento adecuado. De igual manera, las condiciones de operación van cambiando dependiendo de los operadores, que pueden irse modificando a lo largo del tiempo. Vamos con las características operacionales. La capacidad horaria máxima de un tren de cercanías depende exclusivamente de la magnitud de la ciudad en la que se encuentra el tren de cercanías. Podemos decir que el tren de cercanías moviliza de 300.000 a 500.000 personas al día. Eso nos da un promedio por hora entre 14.000 y 20.000 personas cada hora. La distancia media entre estaciones puede ser entre 3 y 5 kilómetros. Sin embargo, hay estaciones que pueden tener hasta 30 kilómetros de distancia entre ellas. Los principales usos que se le da a la infraestructura dentro de un proyecto férreo son, en primer lugar, aquellos que están destinados a la impulsión de los vehículos que transportan a los pasajeros, ya sean redes eléctricas o redes fósiles. Al igual que, en segundo lugar, tenemos la infraestructura que está destinada a acoger a la demanda que llega a los vehículos. Tenemos los terminales, las estaciones y las subestaciones. En tercer lugar, tenemos la infraestructura destinada en sí a la operación del recorrido de los vehículos, los funcionamientos laterales, puentes ferroviarios, material rodante, y asimismo las carpetas por las que los trenes circulan. Podemos tener otra infraestructura complementaria, como lo puede ser la señalización, o vías por donde no necesariamente circula el tren, pero que conectan las estaciones con otros sistemas de transporte. Hablemos de costos. Realizar un tren de cercanías es muy costoso. Por ejemplo, el costo de trazado del tren de cercanías de Santiago a Melipilla en Chile fue de $116 millones. El costo de las estaciones de los trenes de cercanía puede llegar a tener incluso valores de $12 millones al mes por estación. Esto ya depende más, digamos, como del tamaño de la estación o de ya, digamos, el uso y la población que la estación maneje. Los principales costes estarán asociados al tamaño de la red, a la operación y a la magnitud de la mitigación de los costos por recaudo, dado que cabe mencionar que la mayoría de estos sistemas de transporte trabajan en un régimen deficitario. Por citar algunos ejemplos, podemos decir que el tren de Buenos Aires en Argentina cuesta alrededor de $833.570 al día, y el tren de cercanías del Valle de Aburrá en Colombia cuesta alrededor de $10 millones por día.